Hola amigas y amigos, bienvenidos una vez más a este su espacio de psicología aplicada. El tema de hoy es la memoria. ¿Qué es la memoria? ¿Para qué nos sirve la memoria? ¿Y cómo podemos comprender u optimizar el uso de la memoria? Cuando nosotros recordamos algo, vamos a pasar por muchos procesos que nuestro cerebro hizo para que podamos llegar a esta información. Hay personas que hacen una comparación con el cerebro y los servidores. ¿Cuál es la diferencia? Un servidor agarra y copia o almacena la información y así como la almacena, la reproduce. La mente lo que hace es capta un sinfín de información y la puede procesar o la puede modificar de acuerdo a nuestra vivencia y a nuestra experiencia. Dentro de los procesos de memoria, nuestro organismo genera muchas interacciones. Más bien, el cerebro en sí va a tener muchas funciones antes de que lleguemos a almacenar esta información. La memoria la podemos dividir en tres periodos o en tres puntos de ejecución. La primera es la parte sensorial. ¿Qué es lo que pasa con esto? Nosotros, en nuestra memoria, al momento de que empezamos a tener nuestra vida cotidiana, el cerebro va a captar las sensaciones y a partir de esto va a iniciar los procesos de cómo vamos a almacenar nuestra información. Por ejemplo, el cerebro, dentro de esta memoria sensorial, tiene una división que es una memoria icónica. ¿Qué es una memoria icónica? Va a agarrar la imagen y esa imagen la va a jalar y la va a grabar en nosotros. Y también tiene la memoria ecoica, lo que yo voy a oír. Estos dos puntos son los que me van a permitir a mí, dentro de esta memoria sensorial, poder entrar al siguiente nivel de grabar la información o de poder tener un proceso de recordar o de memoria. ¿Qué es lo que sucede? Cuando yo ya grabé la imagen, yo ya grabé el sonido, entonces mi memoria va a pasar a otro estado, que es una memoria de corto plazo. En esta memoria de corto plazo o memoria de trabajo, conscientemente yo voy a retener una parte de la información para poder ejecutar algunos tipos de acción. Esta memoria de corto plazo, no sé si les ha pasado, de repente ustedes están en un cuarto y dicen voy a hacer esto, salen y al momento que cruzan la puerta se les olvidó. ¿Qué es lo que pasó? Esta memoria de corto plazo es la memoria que nosotros ocupamos para poder almacenar nuestra información y poderla ejecutar. Es una memoria de muy corto espacio, 10, 18 segundos máximo, 7, 9 elementos los que podemos grabar o 5 elementos, y a partir de esto nosotros nos vamos a la otra parte, a una acción activa. ¿Qué significa esto? Que yo voy a decidir qué es lo que tengo que hacer. Nosotros, dicen los estudiosos, que en el transcurso del día tenemos un sinfín de acciones que olvidamos. Yo les preguntaría, en el transcurso del día, ¿cuántas cosas olvidan? A lo mejor dicen, es que se me olvidó la llave, se me olvidó esto. No, olvidamos un sinfín de cosas. ¿Por qué? Porque el cerebro siempre tiene una prioridad para hacer y va a anteponer el mayor impulso o la mayor acción que necesitamos hacer para poder realizar las situaciones. Y entonces la memoria, o el cerebro en este caso, empieza a procesar un sinfín de información y de acuerdo a las exigencias que estamos viviendo en ese momento, el cerebro va a decir, esto no sirve y en este momento yo me voy a enfocar en esta parte. Y es así como nosotros, dentro de este proceso de memoria a corto plazo, nosotros empezamos a seleccionar las actividades o cómo las vamos a empezar a procesar. Esto no lo hacemos de forma consciente, lo hacemos de forma inconsciente. Y entonces nuestro cerebro hace un sinfín de elecciones, un sinfín de procesos a medida de que pueda captar la información. Tenemos una memoria a corto plazo que sería la parte ejecutiva central. ¿Qué significa esto? Nosotros focalizamos un punto, elegimos, procesamos, retomamos la información y empezamos a ejecutarlo. También existe otro punto, que sería el bucle fonológico. ¿Qué significa esto? Yo voy a escuchar
y voy a retener palabras y a partir de esto yo voy a asociar tanto en lo que me estoy poniendo como meta o como objetivo para hacer o realizar en ese instante, como también las indicaciones que voy a estar haciendo. Y también tenemos lo que es la agenda visoespacial. Esto me va a implicar la parte de imágenes mentales que yo voy a hacer para realizar las cosas. No sé si les ha pasado que de repente olvidan las llaves y dicen, ¿dónde quedaron las llaves? Y empezamos a buscarla por todos lados. Una forma en donde nosotros podemos activar este tipo de memoria, la visoespacial, es imagínense las llaves la última vez que la tuvieron en su mano. Al principio cuesta trabajo, pero cuando ya nos vamos ensayando o haciendo más práctica esta acción, las cosas que olvidamos, podemos cerrar un ratito los ojos, imaginarla que la tenemos en la mano y en ese momento nosotros a través de esta memoria visoespacial podemos recordar el último instante que tuvimos ese objeto que perdimos en nuestra mano. Y como consecuencia nos ubicamos en el espacio. De igual manera, si yo quiero recordar una parte o un mensaje verbal, yo voy a empezar a tener, a través de sonidos similares, voy a poder recordar un sinfín de palabras. Existen muchas técnicas para que yo pueda activar mi memoria, pero es importante saber cuáles son las que estoy activando o en qué momento las estoy manejando. Hasta ahorita, nosotros estamos trabajando lo que es la memoria a corto plazo. Estamos viendo estos tres elementos en los que se divide. Cuando yo ya agarro, o más bien mi cerebro está seleccionando esta información, yo ya estoy focalizado en hacer lo que tengo que hacer, estoy procesando, recordando y decidiendo, entonces empiezo a recordar o a repasar ciertas situaciones y esta información yo la voy a pasar a algo que se llama memoria a largo plazo. Dentro de la memoria a largo plazo, nosotros vamos a encontrar algo que se llama memoria declarativa. ¿Qué es esta memoria declarativa? La memoria declarativa es donde yo te voy a narrar o yo voy a recordar todos los hechos vividos. Cuando a nosotros nos preguntan, oye, ¿qué hiciste el fin de semana? Y empezamos a recordar todas las cosas que estuvimos viviendo, estamos justamente utilizando esto, que es una memoria declarativa. También esta memoria tiene una división o tiene otras subdivisiones y entre ellas está la memoria episoica. ¿Qué es la memoria episoica? Hace ratito yo decía, la memoria declarativa son los hechos que vivimos y en la memoria episoica yo voy a recordar todas las partes de mi experiencia, algo así como mi autobiografía. Cuando nosotros empezamos a hablar de cuando éramos niños, qué es lo que vivimos, lo que nos pasó, y empezamos a hacer este recuento de nuestras experiencias, lo que estamos haciendo es eso, recordar los episodios de nuestra vida. Y los estamos viviendo. También, dentro de esta memoria a largo plazo, tenemos una memoria en donde nosotros almacenamos las habilidades que nosotros vamos desarrollando. Muchas personas creen que de los 0 a los 2 años no tenemos recuerdos de memoria. Sí, eso es una gran mentira. Sí tenemos muchos recuerdos. Por ejemplo, en este periodo nosotros, a través de las sensaciones, a través de que estas sensaciones, yo empecé a ver, a vislumbrar ciertas necesidades en mí, yo empiezo a desarrollar habilidades. Y esas habilidades las empiezo a fortalecer para poderme adaptar y poder tener una memoria que me permita poderme adaptar a todo el entorno o a las situaciones que estoy viviendo. Entonces, en este periodo, yo aprendo a caminar, aprendo a hablar, aprendo a convivir, aprendo a tener un sinfín de relaciones que me van a permitir a mí ser funcional, pero no las tengo como un proceso de decir, es que yo hice, o yo aprendí, o yo viví esta parte. No, el cerebro empieza a hacer este tipo de habilidades. A este tipo de actividades se le llama memoria implícita. ¿Qué significa esto? Que yo a través de mis necesidades voy a ir desarrollando habilidades y destrezas. El caminar, el hablar, el convivir, el tener una autoimagen de mí, el poder recordar los rostros, el poder recordar palabras, todos estos procesos de memoria nosotros los tenemos constante y permanentemente. Estamos activando nuestra memoria de largo plazo y todas las actividades cotidianas. Por eso nosotros, dentro de este proceso,
nuestra memoria actúa y ejecuta correctamente las situaciones. Cuando nosotros utilizamos nuestra memoria cognitiva, es cuando nosotros podemos alterar algunos de los tipos de situaciones. Y en los niños se da mucho, que de repente vivieron algo y al momento de que hacen esta parte de recordar su memoria autobiográfica o estar recordando la memoria de los hechos vividos, alteran las situaciones. Dentro de nuestros procesos de memoria, el cerebro generalmente tiene dos funciones muy importantes. Recuerda el inicio y recuerda el final. Necesita ser algo muy intenso, muy significativo, para que nosotros en los procesos podamos recordar también la parte intermedia de un hecho que vivimos. Y los niños, si se dan cuenta, al momento que empiezan a recordar o empiezan a hablar de su memoria de los hechos vividos, nos lo dicen completamente salteados. Y cuando nosotros platicamos con una persona ya grande, ellos empiezan a dar una experiencia cronológica, pero con el paso del tiempo esta memoria se va perdiendo. Entonces nosotros, dentro del conocimiento o dentro de la aplicación de la memoria cognitiva, nosotros vamos a adquirir lo que aprendimos, ya sea estudiado en la vivencia cotidiana, y también vamos a tener esta parte de las experiencias que nosotros obtuvimos a través de nuestra memoria sensitiva. Cuando ya nos queda claro un poquito lo de la memoria, podemos decir, puedo tener mala memoria en alguno de estos puntos, pero mi memoria en general no es mala. Generalmente, nosotros lo que hacemos es, cualquier situación la generalizamos y entonces decimos, yo tengo muy mala memoria. No, a lo mejor tengo mala memoria en la parte de los conocimientos. A lo mejor tengo mala memoria en desarrollar una habilidad, una destreza. A lo mejor no se me queda grabado la parte de los pasos para bailar. O a lo mejor no tengo una buena memoria en cuanto a las imágenes que pueda retener o en cuanto a las cosas que escucho. Pero eso no quiere decir que tenga mala memoria. Una de las partes que forman mi todo de memoria, a lo mejor no la estoy desarrollando en su totalidad. Pero si yo me doy cuenta cuál es, pues la puedo estimular y puedo acrecentar este tipo de memoria. Pongamos un ejemplo. Si a mí se me olvidan constantemente las palabras o cambio los nombres de las palabras o de repente se me olvida el significado de alguna de las palabras, a lo mejor parte de la mala memoria que tengo es la memoria semántica. Entonces, si yo estimulo, si yo me doy cuenta en qué estoy fallando de mi memoria, podré estimularme y mi cerebro, como está en un proceso de adaptación constante y permanentemente, la plasticidad de mi cerebro me va a permitir a mí, a través de los ejercicios, poder incrementar este tipo de memoria. Hay personas que cuando quieren aprenderse algo, tienen movimientos, están cantando, están jugando, incluso hay maestros que ocupan este tipo de actividades para poder optimizar los procesos de aprendizaje. Si nosotros, a partir de conocer un poquito cómo está el concepto de la memoria, podemos utilizar elementos que nos ayuden a recordar en cualesquiera de los puntos que estamos hablando de la memoria, podré fomentar y podré tener una excelente memoria. Y no importa la edad que tenga. Es muy importante que aprendamos a estimular. Existen muchas actividades para que nosotros podamos desarrollar los procesos de la buena memoria. Existen muchos ejercicios en donde nosotros podemos incrementar la capacidad. Si nosotros hablamos de poder retener un número telefónico, si yo quiero recordar los 7, los 9, los 14 números de mi tarjeta de crédito, pues a lo mejor no lo voy a poder hacer en memoria a corto plazo. Pero si yo hago ejercicios y asocio o le doy secuencia o le doy un ritmo o bien agarro y hago una asociación de sumas o de equilibrios, yo podré recordarlo. Muchas veces cuando nos dan un número telefónico nos los dicen por pares. ¿Qué tal si lo ponemos por números completos o significativos? Por ejemplo, un número 2005 con un número de 3 cifras. Y ya me estoy aprendiendo los números de un celular. O bien puedo recordar una situación
a través de que yo cierre los ojos, parpadee y pueda retener un poquito la imagen. Cuando yo quiera recordar, vuelvo a cerrar los ojos y vuelvo a parpadear y empezará a aparecer esta imagen gráfica en mi mente y podré recordar muchos detalles de lo que yo vi. Entonces, estimular nuestra memoria y hacer ejercicios para recuperar o activar mejor nuestra memoria, lo podemos hacer cotidianamente. Gracias, muy amables, y nos vemos en el próximo video. Espero les sirva de algo esta información de cómo utilizar nuestra memoria.